Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar, es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Las 5 razones que tiene nuestro también invitado César Montúfar por las que la Fiscalía debe investigar a Jorge Glass. ¿Usted recuerda, para ir en orden, Cristian, en qué condiciones, con qué insumos, con qué antecedentes ustedes escribieron esta investigación y la dieron a conocer a la ciudadanía? Yo la ubiqué y estamos trayendo a colación. Lo hicieron con Fernando Villavicencio. Y luego, como viernes, resumen, como viernes, evaluación de lo que está ocurriendo. ¿Cuáles son, doctor Montúfar, sus 5 razones por las que cree usted que la Fiscalía debe investigar a Jorge Glass? Vamos en el orden que había precisado. Los 2 estudios, los 2 análisis son francamente poderosísimos, potentes, como usan ahora la palabra potente. Sí, potente, decíamos, a los transmisores de las radioemisoras o a alguna infraestructura tecnológica que tenía buena performance, amplitud de cobertura, qué sé yo, potente. Hay también circunstancias potentes y la corrupción desde esos tiempos siempre fue potente. Cristian, ¿qué es lo que ustedes describían, digamos, o apuntaban de lo que hacían o hicieron Correa y Glass, el expresidente y el actual vicepresidente de la República desde esos tiempos? Muy buenos días, Cristian. Gonzalo, muy buenos días, doctor Merlo. César, buenos días. Bueno, hasta hace pocos meses no teníamos conocimiento de los cables de Itamaraty que fueron liberados por la justicia brasilera y que se los puede ya revisar públicamente a través de Internet. ¿Sí? ¿En qué capítulo, perdón, en qué parte? Dentro del caso Lava Jato que se conoce y se investiga por varias razones en ese país. Es un caso extremadamente grande, hay más de 300 juicios, hay más de 120 detenidos y solo contando al interior de ese país. Y el momento en que se liberó esta información, pues se evidencia todas las relaciones existentes de las embajadas y los trámites diplomáticos realizados por sus embajadas con respecto a los procesos comerciales, los procesos comerciales que tenía Odebrecht. Y ahí se evidencia el primer encuentro, el primer acuerdo que existía entre el entonces ministro de Finanzas Rafael Correa Delgado con Odebrecht. Quiere decir que al mes y medio de haber asumido el cargo como ministro, Rafael Correa ya tenía acuerdos con Odebrecht. Lo que establecen los cables del entonces embajador de Brasil y en sus respuestas a la Casa de Gobierno en Brasilia, lo que decía es que existían acuerdos claros para la concreción de obras como el aeropuerto de Tena, que efectivamente se le entregó a Odebrecht, el tema Carrizal Chone, como efectivamente se le adjudicó a Odebrecht, y otras obras, ¿no? Entonces deja en evidencia… ¿Y el ministro impulsó transferencias de dinero y todo eso? O sea, él llegó a un acuerdo como ministro para el levantamiento de estas obras, ¿sí? Luego debemos recordar en las famosas grabaciones liberadas a través de ciertas redes sociales de las grabaciones del hermano de Rafael Correa, Fabricio Correa, que expresa… Hay audios también, ¿no? Hay audios que él no ha negado su veracidad, pero ha dicho efectivamente de que han sido manipulados, o sea, que ahí existieron ciertas ediciones, pero él no ha negado esa realidad de que es su voz y que él dijo esas cosas. Puede haber ediciones… ¿Y usted recuerda algunas que nos… Hay una en específica en el cual refiere que efectivamente él tenía muy buena relación con la empresa cuando fue ministro y que dejó de alguna manera como un puente para que se financie su campaña en el año 2007. Y en esa época
obviamente la comisión ciudadana no existía, pero sus integrantes ya deben haber recopilado o aportado información unilateral cada uno de los miembros de la comisión actual respecto a nuestro enlace con este cartel prácticamente de contratación que tenía el gobierno brasileño en todas las épocas y desde esa época, como estamos analizando con el compañero Cristian Zurita. ¿Usted recuerda qué tienen ustedes como activos, testimonios, investigaciones, audios, grabaciones, pruebas fehacientes de que ya con Odebrecht nosotros teníamos una larga y vieja amistad a través de nuestros contratistas que ocupaban los primeros lugares en varios gobiernos? Tenga la bondad, doctor Marcelo Merlo, desde la Comisión, excontralor general del Estado. Gracias, Gonzalo, por invitarnos esta mañana y compartir con César Montúfar, con quien también hemos compartido inquietudes respecto al nefasto proceso de enmiendas constitucionales que es nulo, de nulidad absoluta, y por lo mismo la reelección indefinida tiene que quedar sin efecto en el Ecuador, y así acabamos con este proceso de correísmo indefinido. Muy bien, y con un distinguido investigador periodista de la generación de inteligentes periodistas de investigación, Cristian García. De valientes, diría yo. Y muy valientes, por supuesto. Y Montúfar no se queda atrás, porque yo recuerdo desde su condición de parlamentario. Así es. Nos corrimos riesgos complicados. Y los dos tenemos un tema muy pendiente, que es echar abajo 16 enmiendas que son totalmente improcedentes. Ahora bien, respecto a su pregunta, Gonzalo, en la Comisión Nacional Anticorrupción, como es de dominio público, los temas de la corrupción en general en el país realmente nos tienen abrumados, porque corrupción por el lado de los más altos funcionarios del país, a quienes la Comisión ha ejercido su patriótica acción de denunciarlos y recibir a cambio de esa decisión juicios por presuntos injurias calumniosas que ahora van dejando sin efecto, porque advierten que no es tan fácil llegar a esa conclusión. Respecto a Odebrecht concretamente, el tema Odebrecht llegó a conocimiento de algunos miembros de la Comisión Nacional Anticorrupción, entre ellos quien habla, con un boletín de prensa que cínicamente, yo digo entre comillas, cínicamente se lo debe exhibir, pero como prueba de la negligencia en la investigación por parte de la Fiscalía y de la Contraloría. En abril del año pasado, tan pronto la operación Lavallato se puso en evidencia, desde Brasil, Marcelo Odebrecht dice que en el Ecuador y en otros países, pero enfatiza, en el Ecuador hemos actuado en varios procesos, tenemos varios contratos que ha celebrado Odebrecht y, insisto cínicamente, el fiscal y el contralor dicen, de inmediato vamos a actuar. Abril del año 2016. Pasan prácticamente 8 meses, 9 meses, y recién aquí, en diciembre, cuando ya hay una información pública desde Brasil, el 28 de diciembre, hemos conocido que hay este problema. Digo, pues es una cosa de vergüenza. Ahora bien, el caso Odebrecht se grafica en forma patética con un informe del Departamento de Justicia en el que se establece con decimales, exagerando,
33.5 millones. ¿Del gobierno norteamericano? Sí, claro. Ya. Se pagaron a funcionarios ecuatorianos por parte de la empresa Odebrecht para conseguir rebajas de 116 millones de dólares en todos los proyectos que están ejecutándose desde el 2007 hasta el 2016. Se habla de la lista de lo que otros países también habían Me da la recibido. impresión de que deben haber pagado por sobreprecios los de Odebrecht. Desde luego. Inclusive, Pero no por rebajas. ¿En qué parte es las rebajas? aquí viene un doble problema. Primero, les pagan 33.5 millones para que les den contratos en Ya. donde dicen que han conseguido rebajas de 116 millones. Pero además, dentro de esas rebajas, hay otros valores, como es obvio, que constituyen los llamados sobreprecios. Y esos sobreprecios son de tal naturaleza ecuatorianos, y aquí para Cristian Zurita un tema que se merecería una investigación. El presidente de la República, en su informe a la Nación, que insisto por enésima vez, señores asambleístas de todas las tiendas políticas, es obligación del presidente de la Asamblea Nacional, está en la ley, el que el informe a la Nación tiene que ser aprobado por la Asamblea. Es un informe no al aire, es a la Nación, a los 16 millones de ecuatorianos. ¿Por qué no designa una comisión multipartidista para que estudie el informe a la Nación presentado el 24 de mayo? Gonzalo, nadie ha aprobado ese informe. Sí. Y ahí, en ese informe… Y es constitucional la necesidad o el requerimiento y la obligación de Así es. aprobarlo, ¿no? Ningún informe, perdón, Marcelo. Desde que, perdón. Sí. Adelante, no, estamos Me para parece muy platicar. importante lo que dice Marcelo Merlo en este momento, y disculpen que César interrumpa. Montúfar. Pero desde que Rafael Correa fue presidente de la República, en ninguna ocasión la Asamblea Nacional ha cumplido ese mandato constitucional, que es el de analizar el informe y aprobar el informe presidencial. Cuando yo fui asambleísta, en las 4 ocasiones, en los 4 años fui asambleísta, los 4 años solicité al entonces presidente de la Asamblea, Fernando Cordero, y no dio paso absolutamente a que se realizara ¿No este elaboró mandato. el expresidente o se daba de faite y de poderoso y no quiso Sencillamente, apegarse a la obligación que le demandaba la carta sencillamente política? hacían caso omiso y han hecho caso omiso a esa El a tema ese es que mandato tenía siempre una mayoría cameral, pues, ¿no? Qué bien esta aclaración y precisión que hace César Montúfar. Y simplemente concluyo con esta reflexión que decía para nuestro distinguido periodista patriótico de investigación. En ese informe, Gonzalo, consta que se ha invertido en carreteras, la suma de 9.400 millones de dólares, ¿no? Con ese valor, al precio que usted investiga tanto, cuesta 1 kilómetro de autopista de doble carril, excluyendo túneles y obras de arte, puentes. En la Sierra Ecuatoriana no hay túneles, en la Panamericana. Al precio que en Europa cuesta 1 kilómetro de autopista de 4 carriles, 2 de ida y 2 de regreso, con el parterre en la mitad y con cunetas, etcétera, que es de alrededor de $380.000 el kilómetro. Con esos 9.400 millones de dólares, se podría construir una autopista que recorra desde Alaska hasta la Patagonia y sobraría plata para hacer los puentes. Con 9.400 millones se podría construir 20.000 kilómetros desde Alaska hasta la Patagonia. El Ecuador podría haberse dado ese lujo. Así son los sobreprecios, Gonzalo, de tal manera que en el caso de Brecht, además de esta rebaja de 116 millones, queda el margen de los sobreprecios, y esto, pues, como es obvio, da lugar a que los ecuatorianos exijamos que la Fiscalía investigue todo la estructura de la corrupción que se ha instituido en el país. Sin embargo, dicen,
las 5 razones de César Montúfar por las que a la Fiscalía debe investigar a Jorge Glass son las siguientes. Y usted tiene ahí la palabra. Muchas ¿Leyó gracias. este artículo, doctor? O sea, lo revisé, no he tenido tiempo de leerlo en detalle, pero evidentemente conversé con Fermín y a partir de allí él elaboró ese texto. Primero, muchas gracias, Gonzalo, un gusto estar con Cristian y con Marcelo en esta mañana, y le tomo públicamente el desafío que Marcelo hizo hace un momento de que hay que seguir trabajando para echar abajo las inconstitucionales de enmiendas constitucionales del 2015. A ver, varias cosas, Marcelo, Gonzalo y amigos. Primero, es absolutamente inaudito, Gonzalo, absolutamente inaudito que en la Fiscalía, en este momento, el vicepresidente de la República conste como denunciante. Él está en la Fiscalía como denunciante. Él ha concurrido a dar sus versiones como denunciante. Él fue el que hizo una denuncia bastante ambigua una vez que estalló el escándalo de Caminosca, también por una información periodística que publicó Diario Expreso hace algunos meses. Entonces, estamos frente a un asunto verdaderamente insólito. Mientras en otros países tenemos a la pareja de exmandatarios, Ollantumala y su esposa en la cárcel, orden de prisión a Alejandro Toledo, orden de prisión al expresidente Martinelli y a mismito García de Panamá, investigado Alan García, investigados presidentes en funciones como el mismo Juan Manuel Santos, con sentencia el expresidente de Brasil, Lula da Silva, investigado incluso Mauricio Macri por fondos supuestamente recibidos en la campaña. Es decir, mientras en el todos vinculados al manantial todos de vinculados, plata todos vinculados de las empresas brasileñas. Todos vinculados al tema de Brecht. Resulta que en el Ecuador, la persona clave, yo creo que, y en eso Cristian Zurita y Fernando Villavicencio tienen toda la razón, yo creo que ese artículo que ellos publicaron, son 2 artículos, deberían ser realmente analizados. Si hay 2 personas que tienen que ver a quienes conducen, quienes fueron los directores de orquesta de las operaciones de Odebrecht en el Ecuador desde el 2005 hasta el presente, han sido Rafael Correa y Jorge Glass. Pero en esta situación tan paradójica que vive el Ecuador, resulta que Rafael Correa está gozando de una vida dorada en Ginebra, y Jorge Glass, que es vicepresidente en funciones, en vez de ser investigado, es denunciante en la Fiscalía. Es denunciante en la Fiscalía. No obstante, en el caso mío, presenté una denuncia penal contra él en el mes de febrero y la Comisión Anticorrupción hace 2 semanas hizo lo propio. Entonces, yo digo, ¿en qué país estamos? Marta Roldós decía hace algunas semanas aquí en estos mismos micrófonos algo que me pareció realmente muy agudo. Resulta que en todos los demás países, las operaciones de Odebrecht a través de esta oficina de operaciones estructuradas, hacía acuerdos, llegaba a pagos ilegales con altísimos funcionarios de los estados. Solamente en el Ecuador, con el tío del vicepresidente. Solamente en el Ecuador, es algo absolutamente extraño. Que mientras Humala, Toledo, Martinelli, Fernández en República Dominicana, todos ellos están implicados, investigados con orden de prisión. Resulta que aquí todas las operaciones se realizaron con el tío del vicepresidente. El tío del vicepresidente está en este momento bajo arresto domiciliario por propia información de la investigación de la Fiscalía, por la cual él en este momento es parte de esta instrucción fiscal. Resulta que ha recibido más de 13 millones de dólares de pagos ilegales, que supuestamente ha recibido 1% de los contratos de Odebrecht en el país, pero todo ha sido con él, es decir que Lula, es decir que Mameri, es decir que Besa, ¿no es cierto?, los tratos que tenían eran con el tío del vicepresidente. Pero además algo, el vicepresidente no tenía idea de nada. El vicepresidente no conocía absolutamente nada. A pesar de que es socio en varias empresas, o ha sido socio en varias empresas. En asocio con el tío. Con el tío, al menos 4.
a pesar de que fue su delegado personal ¿En a cuáles reuniones. han sido En los este momento dos no tengo accionistas ya? el nombre de las empresas, pero podría enviarle, lastimosamente no traje exactamente el escrito en el cual yo insisto en la denuncia e insisto en la petición de investigación. A pesar de que fue su delegado personal a reuniones con empresarios de Brasil en el año 2010, a pesar de todas las relaciones que existen, de que han tenido una relación personal, familiar muy cercana. Entonces yo digo, aquí estamos frente a una situación absolutamente extraña, de que la diplomacia brasileña, que ahora sabemos lamentablemente ha sido casi el canal para llevar a cabo y concretar este esquema de corrupción, no solamente de Odebrecht, hay otras empresas, está OAS, está el mismo Banco de Desarrollo de Brasil, está Andrade Gutiérrez, está Petrobras. Resulta que aquí no tomaron contacto, no realizaron esas operaciones a través de los más altos dignatarios del Estado, sino con el tío del vicepresidente. A pesar de que investigaciones como la que Cristian Zurita y Fernando Villavicencio han hecho y que ha sido publicada, no ahora, desde ese tiempo atrás, pero últimamente esos dos artículos, dicen claramente que las relaciones entre Rafael Correa y la Revolución Ciudadana comenzaron incluso antes de que Rafael Correa llegue al poder en el año 2015. Y la Fiscalía no lo investiga. Es absolutamente indignante, Gonzalo. No solo la Fiscalía. ¿Qué pasó con la Asamblea en esta semana? ¿Qué pasó con el juicio político al vicepresidente Jorge Glass en el Consejo Administrativo de la Legislatura? Quedó archivado. ¿Qué ha pasado con la Contraloría, Gonzalo? Hace 2 semanas o 3 semanas tuvimos un gran show. Eso sí es un show político. El proceso de juicio político al ex Contralor Pollitt. ¿Qué pasó de ahí? En la defensa que hay ese Pollitt, es importante, y Marcelo es ex-contralor, fue contralor, hay la lista de 25 informes de Contraloría, en la defensa que hizo Pollitt, 25 informes de Contraloría relacionados a Odebrecht en los que se establecen diferentes tipos de responsabilidades a distintos funcionarios públicos. Esos informes, por ejemplo, Gonzalo, tienen que ser públicos, tenemos que conocerlos. Tienen que estar a la luz de la gente para que podamos ver exactamente en qué ha consistido. Y si el señor presidente, ¿en qué consiste, Cristian? En cuanto se refiere al papel que está jugando el vicepresidente Glass. Tengo la impresión que es un mensaje muy ambivalente, por doble vía. Le dicen, por favor, no te defiendas, no hables, ya no digas nada. Pero yo no sé si es que es un espaldarazo. Eso no suena como un espaldarazo. No suena. No, de hecho, no lo es. Pero tampoco suena a una denuncia y a una posición clara con respecto al presidente. Deja clara una ambivalencia por parte de Moreno con respecto al vicepresidente, ¿no? Que ha hecho una defensa política. Dentro del partido es más favorable al señor Glass. Por ahora. Pero las cosas han avanzado demasiado rápido. Allí el que necesita aclarar su posición es el señor presidente del Parlamento ecuatoriano. Bueno, pues no tomar posición con respecto al tema, porque al presidente de la Asamblea no le hemos escuchado, pero el no tomar posición también significa tomar una posición. Es que es delicado. O ha llegado el momento en que el partido de gobierno no es un tema fácil, Gonzalo. Claro. No es un tema fácil dentro de la región. Ecuador está dentro del top 5, ¿sí? En temas de sobreprecios. Primero está Perú, está Panamá, República Dominicana y luego venimos nosotros. Y muy por detrás Colombia, ¿sí? Con unos $500 millones en coimas menos, y sus principales autoridades ya están involucradas. Solo en los únicos países que no hay las principales autoridades involucradas es República Dominicana y Ecuador. No, obviamente Venezuela, que todavía es una información que no se la conoce, pero sin embargo entendemos que la fiscal venezolana ya tiene información valiosa. Se la guarda para momento adecuado, y políticamente se sabe hablando. Que se está investigando y se sabe que se la va a liberar. Al menos por conversaciones con colegas ya se sabe que están adelantando los procesos de investigación en Venezuela, porque de alguna manera cuentan con una fiscal que ha tomado posición con respecto a la situación de lo que pasa en su país, ¿no? Acá, yo creo que el fiscal general no tiene otra alternativa,
¿sí? Yo creo que las pruebas son demasiado claras, ¿sí? Yo creo que los videos que ha presentado José Santos Filo, que fue el representante del Ecuador y que ya están en poder del fiscal, es cuestión de tiempo que nosotros de alguna manera podamos verlo. Es un tema que se les desborda y no van a poder manejarlo. ¿Qué cree usted que tiene Bacamancheno? Bueno, a ver, pensemos que la principal cabeza de Odebrecht, que era Luis Mameri, que estuvo al frente del departamento de procesos estructurados, exactamente, sí, fue el principal funcionario en Ecuador. Él de alguna manera dejó estableciendo una escuela para el resto de funcionarios que estuvieron a futuro en el país. Entonces, como José Santos Filo, como el señor Ricardo Vieira, les dejaba los métodos, conocían específicamente cómo es lo que tenían que hacer. Por eso es que hay videos. El departamento les dejaba. Por eso es que hay sigan videos. Arrendando. Así es. Entonces hay videos, ¿sí? Y los únicos que no sabían que había videos que estaban grabando las autoridades de Odebrecht, ¿sí? Son los funcionarios ecuatorianos que se reunieron con ellos. O las personas de alguna manera encomendadas por los funcionarios para negociar. Eso se va a saber, ¿sí? Y creo que de alguna manera, como se están dando las cosas, se van a dar mucho más rápido de lo que nosotros efectivamente creemos. ¿Y por qué va a ser más rápido? ¿Por qué se va a acelerar? Bueno, pues ya de alguna manera se ha tomado posición con respecto al caso del juicio del tío del presidente, ¿sí? Y se ha dicho que la información va a ser pública. Así es. ¿Usted sigue, doctor Merlo? Terminamos ya. Sí. Con César Montúfar. La responsabilidad política que acabamos de escuchar en esta importantísima grabación no puede tomarse con beneficio de inventario. Están juzgándole a un delincuente que mató a su esposa y a sus hijos y en el juicio dice, perdón, el ejemplo no viene al caso, pero es para que la ciudadanía entienda, el abogado defensor del criminal dice, por favor, este señor se ha sacrificado trabajando desde los 18 años para hacer un patrimonio para su familia. Ese señor educó a sus hijos de los mejores lugares y pone una lista larguísima, cómo les alimentaba, etcétera, y con eso quiere tapar el crimen cometido. Por favor, señores ecuatorianos, la responsabilidad política a la que alude el artículo 129 de la Constitución, tan perversamente manoseado por ciertos asambleístas de Alianza País, dice al final, para iniciar el juicio político se requerirá el dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional, pero no será necesario el enjuiciamiento penal previo. Este es un enjuiciamiento político, no penal. Es absurdo que digan, es que no se ha demostrado en el CAL, no se ha demostrado que ha cometido delitos contra la seguridad del Estado. Revisen ahora el nuevo Código Integral Penal. Los delitos contra la seguridad del Estado son los que cometen los policías, los militares, los que atentan a la seguridad del Estado. Eso no está relacionado con un delito que pueda cometer el presidente contra sí mismo. Están mal redactadas esta Constitución. Pero usted espera, según el señor fiscal, una película de suspenso, de tensión, que le tenga a usted pegado a la pantalla. El señor fiscal lo único que tiene que hacer… Él dice que es una película rosa. Es leer el decreto ejecutivo 15 del expresidente Rafael Correa Delgado, en el cual le asigna al vicepresidente de ese entonces, Jorge Glass, la función de coordinar, controlar y supervisar a las siguientes instituciones públicas. 1, al Ministerio de Coordinación de Sectores Estratégicos, que a su vez implica toda el área estratégica. Y 2, al Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad. Las asignaciones que el expresidente Correa le dio a Jorge Glass totalizan, según datos del Sistema Nacional de Información, el monto de inversiones públicas manejadas en los ámbitos de competencia de Jorge Glass Espinel. ¿A cuánto asciende? Asciende nada menos que a 59.911
902.658 millones de dólares. Año por año. El tamaño de la deuda. Mucho más. Mucho más. Porque ¿no? La deuda también está en 62.300. Claro, sí, más o menos eso. Y entonces aquí viene, en este famoso decreto número 15, no solo que se dice en el artículo 2. Perdone, yo no creo todavía. ¿Usted sostiene, doctor Melo, que el señor vicepresidente con ese decretazo, alguna vez la prensa nacional tiene que llamarle el decretazo, manejó 59.000 millones de dólares? Y son datos. Sí, controló, manejó. No, pero administró. Controló en el mejor de los casos. Además dice, coordinará, controlará y supervisará. Y concluye en el artículo 3 con que esos ministerios, electricidad, energías renovables, recursos naturales no renovables, telecomunicaciones, sociedad de la información, agricultura, ganadería, agricultura, pesca, relaciones laborales, transporte, obras públicas, industria, productividad, turismo, que hablaba usted al comienzo de este programa sobre el turismo, comercio exterior, ambiente, Secretaría Nacional del Agua, en el ámbito de sus competencias, coordinarán la formulación y ejecución de sus políticas con el vicepresidente de la República, el responsable político. Y concluyo con este ejemplo. Ecuatorianos, a ver, en un país cualquiera, un presidente cualquiera, toma la decisión política de decir, a ver, nosotros tenemos que preservar que en los colegios públicos que manejamos nosotros no se contaminen con la presencia de homófilos, etcétera, etcétera. Como consecuencia de esa política ocurre que hay chicos que al no poder ingresar a los colegios se suicidan, cometen crímenes. Una política educativa, no se permite el ingreso a las, como ocurrió en México, a las universidades si ellos no tengan este puntaje. No ingresan a las universidades, los jóvenes se van a la delincuencia, matan, asesinan, entran al campo de la droga. Una política vial que dice, vamos a permitir en adelante que la capa de asfalto sea no de 5 centímetros, porque hay que hacer muchas carreteras, sino de 2,50. Como consecuencia de esa política, los vehículos se deslizan, hay una cantidad de accidentes y de muertos. No es que se le está culpando al ministro o al presidente de que él ha matado. La política causó eso. Señores asambleístas, qué bonita cosa decir, el CAL no puede permitir el enjuiciamiento político porque él no ha cometido estos delitos. Cuando la Constitución dice no será necesario el enjuiciamiento penal previo, es enjuiciamiento político. Podemos poner ejemplos de locuras políticas que pueden hacer en cualquier área.